Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde bendecida de día lunes. Para algunos ya regresando de las vacaciones de Semana Santa y para otros pues ya terminando el último día, hermanos. Esperamos que la paz del Señor nos acompañe, hermanos, todos los días hasta el fin de nuestros días. En esta hora, hermanos, es para mí un gusto meditar en la palabra de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 9, del versículo 32 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que nos mande palabra de bendición a nuestras vidas, hermanos. Padre, en esta tarde te doy la gloria, el honor y la alabanza, Señor. A ti, Señor, que estás a la diestra del Padre, Señor. Te alabamos y bendecimos en esta tarde, Señor, que nos has permitido una vez más, Señor, compartir con nuestros hermanos, Padre. Padre, sea tu Espíritu Santo el que ministre esta palabra, Señor, y que deje, Señor, algo especial en nuestros corazones, Padre, mediante tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guiará a toda verdad, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde, hermanos, el Señor quiere bendecirnos y hablarnos a través de su santa palabra, hermanos, de cómo el Señor, hermanos, libraba a muchos en el pasado de demonios, hermanos, y de una multitud y clase de demonios, hermanos. Pero en especial el Señor quiere hablarnos este día en cuanto al demonio de la mudez, de la gente que no habla, físicamente y espiritualmente, hermanos. En esta tarde el Señor quiere liberarnos a muchos de que hemos estado mudos, hermanos, a raíz de haber sido esclavizados por un demonio que sin darnos cuenta nos ha tenido nuestra boca cerrada, tapada con un pañuelo, sin darnos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, en este caso, veíamos que mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, en el Señor, hermanos, es el especialista en mandar fuera todo tipo de demonios, hermanos. Y en este caso lo vemos echando fuera a un demonio, a un hombre que había sido atormentado, hermanos, de no poder hablar, de no poder tener ese privilegio de hablar, hermanos. ¿Se podrá imaginar usted estar sin hablar un día, hermanos? Es sumamente imposible, hermanos. Y más en el caso de las mujeres, que a veces emitimos más de 500 palabras en un día, hermanos. Ya se sabe que el hombre habla menos, pero de hecho la mujer, hermanos, tenemos que aceptar lo que el Señor nos ha dado, el don de la palabra, hermanos. En este caso, hermanos, el Señor liberaba a un hombre mudo que por años había estado sin hablar, pero sabían que el Señor tenía la autoridad y el poder de echar fuera esos tipos de demonios, hermanos, que lo ataban. Y más adelante lo vemos allá en el Evangelio de San Marcos, hermanos, donde también el Señor echó fuera a un hombre, al endemoniado de Gadareno, hermanos, donde el Señor echó fuera una legión de ángeles, de demonios, hermanos. El Señor siempre tuvo la autoridad y la tiene hasta el día de ahora, hermanos, de entrevistar al demonio, hermanos. Y los mismos demonios lo conocían y le decías: tú eres el Hijo de Dios que viene a atormentarnos. Así es, hermano, porque solo el Santo Espíritu de Dios puede libertarnos de esos demonios. En ese caso, hermanos, echó fuera una legión de demonios que atormentaban a aquel hombre, hermanos. Déjeme decirle que aún en estos días hay personas que están siendo atormentadas por muchos demonios, hermanos, que no les dejan hablar, que no les dejan confesar con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos y por el cual podemos ser salvos y tener la vida eterna, la resurrección. Por eso el Señor en esta tarde, hermanos, quiere doblegar esos corazones, quiere quitar esas tapaduras que han habido en nuestros labios, hermanos, para poder confesar que Jesús es el Señor, el Dios del universo, que nos da la resurrección, que se levantó de los muertos y el único que tiene la capacidad de darnos el perdón de pecados, hermanos. ¿Será que estamos siendo esas personas, hermanos, que nuestros labios se cierran a tener esa esperanza de declaración en Cristo Jesús y declarar
y confesar a Él esos pecados que nos tienen atrapados, hermanos. Ve ahí la importancia, hermanos, de doblegar y de echar fuera a ese demonio que está tapando su boca, que no lo deja prosperar, porque el Señor dice que todo el que confiesa sus pecados será perdonado, tendrá vida eterna, será salvo, hermanos. El que confiesa sus pecados, hermanos, el Señor lo va a bendecir, mas el que los oculta, en él no va a haber prosperidad, no va a haber bendición, hermanos. Ve ahí la importancia, hermanos, que debemos de dejar actuar al Hijo de Dios en nuestras vidas y que quite todo orgullo de nuestros corazones que hace que no declaremos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Salvador, hermanos. Déjenme decirle que cuando el Señor vino a mi vida, hermanos, el Señor me libertó y ahora abre mis labios para poder proclamar el santo evangelio de Jesucristo, hermanos. Quitó la vergüenza, la pena. ¿Por qué? Porque solo el poder de Dios hace eso, hermanos. Pero así también hay muchas personas presas que no se atreven a hablar de la verdad de Dios, hermanos, porque aún están siendo poseídas por este demonio, que ni siquiera en su vida normal los deja prosperar, porque no abren la boca, no hablan. Cuando el Señor dice, pedid y se os dará. Hermanos, déjenme decirle que tú puedes llegar a ser quien tú quieras si hablas, si abres tu boca y si encomiendas a Dios todo lo que tú quieras hacer, hermanos. Tú lo puedes llegar a hacer, pero empieza a hablar, empieza a desafiar, hermanos, a este mundo, con la prudencia también de que la sabiduría de que Dios nos da, hermanos, para poder hablar. Hermanos, en el pasado el endemoniado de Gadareno, cuando fue libre, hermanos, de él no solo salió un demonio, salieron el Señor aquí en su palabra dice que era una legión. Estamos hablando de casi 2.000 demonios a 6.300 que conforman una legión, hermanos. En el pasado de soldados romanos eran 6.300 soldados los que conformaban una legión, hermanos. Imagínense tener tantos demonios en la vida de un ser humano, hermanos. Ese sí era tormento, hermanos. Pero déjeme decirle que hoy en día hay personas que tienen también miles de demonios, hermanos. Eso no es nada nuevo. Acordémonos de aquella prostituta de la cual salieron 7 demonios también, hermanos. Porque así es el pecado, nos va envolviendo más y más y nos va contaminando y más, hermanos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para libertarnos y ahora para ser nosotros evangelizadores del reino de Dios, hermanos. Cuando el endemoniado de Gadareno fue libre, hermanos, este hombre empezó a proclamar el reino de Dios, empezó a testificar todo lo hermoso que había pasado en su vida, hermanos, porque el Señor lo había libertado. Y aún así él lo quería seguir, él quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo, no, vuelve a tu casa. Pero este hombre después se va, hermanos, a una ciudad de Decápolis y empezó a testificar cómo el Señor lo había libertado, hermanos. Yo creo que ese es el agradecimiento que hoy tenemos, hermanos, y por eso ahora declaramos a todo el mundo, hermanos, el evangelio de salvación, porque Él nos ha libertado, hermanos. Hermanos en Cristo, que ya conocemos a Cristo Jesús, empiece a abrir su boca y evangelice, hermanos, porque usted tiene mucho de qué hablar a las personas de lo que Dios ha hecho en su vida. Imitemos al endemoniado de Gadareno, que cuando fue libre, él se fue a hablar a muchas personas de lo que Dios había hecho, a testificar, hermanos. No nos quedemos callados con esos regalos que Dios nos ha dado, hermanos, porque el Señor nos ha llamado a ser personas que evangelicemos, hermanos. No para este reino, sino para el reino de Dios, hermanos, el cual nunca será quebrantado. Es el reino que jamás va a caer, hermanos. Es el reino de la eternidad, hermanos. Y allá vemos aquel mudo que no hablaba, hermanos. Pobre hombre. Yo me imagino a este hombre, hermano, atado todo a sus labios, su boca, su cuerpo, todo él atado por este demonio, hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia y lo libertó, hermanos. Y aquel hombre empezó a hablar. Y de allí yo me imagino que la gente que lo conocía y lo miraba hablar, yo creo que decían, ¿y a este hombre qué le ha pasado si no hablaba? Es porque el poder de Dios lo libertó de ese demonio. Ahora bien, usted empiece a hablar, no sea tímido. El Señor irá delante de usted y su palabra es respaldada por Cristo Jesús, por el Dios del universo. Así como cuando le dijo a Josué, habla porque yo voy delante de ti, no temas ni desmayes. Como le dijo a Moisés, habla. Lo mandó adelante de un faraón, hermanos. Y el pobre Moisés decía, pero yo soy tartamudo, mejor manda a Aarón. Pero el Señor le dijo, tú eres el elegido y tú irás a hablar. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Diles que soy el gran yo soy, le dijo el Señor. Dios poderoso, hermanos. No temamos, hermanos. No temamos, porque si no hablamos, de hecho el Señor dijo que las piedras hablarían, hermanos.
Seamos personas libres por el poder de Jesucristo, hermanos, para testificar el poder de Dios a estas naciones. El mundo necesita personas a las que les hablemos del amor de Cristo, hermanos, en las que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Porque de hecho el Señor, hermanos, nos sacó de una vida llena de pecado, hermanos, llena de demonios, hermanos. Pero el Señor y su misericordia nos libertó y echó fuera el demonio de la fornicación, echó fuera tantos demonios, hermanos, del orgullo, hermanos. Imitemos a Cristo Jesús y seamos luz para esta tierra, hermanos, mientras tengamos vida. Todos los que hemos sido resucitados juntamente a Cristo, hermanos, imitamos de nuestro Señor el evangelizar, el llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos, en Cristo Jesús. Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Tengan la mejor de sus semanas y nunca olvide que Cristo puede hacer que usted declare con su boca que Él es el Hijo de Dios para obtener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Y si usted está allí y quiere aceptar a Cristo Jesús, cierre sus ojos, hermano, y declárele al Señor. Declárele, hermano, que usted es libre por la sangre de Cristo. Echamos fuera ese demonio que no deja que usted declare que el Señor es Dios. Sea usted libertado en esta tarde. Acepte a Jesús. Dígale, Señor, te acepto en esta tarde como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Creo que te levantaste dentro de los muertos y que eres el Hijo de Dios, Señor. Señor, en esta tarde bendice a tus hijos que oyen tu palabra, Señor. Dales toda la bendición en su boca, Padre, para que la palabra que ellos tengan esté respaldada con el Espíritu Santo de Dios, Padre, en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Les amo en Cristo Jesús. Prueba de ello que aquí estoy batallando todos los lunes para llevarles el mensaje de salvación, hermanos. Porque el Señor me dijo, habla de mi verdad del Evangelio. Una verdad, hermanos, que va a hacer que nuestras vidas cambien con el poder de Dios, hermanos.